Les invito a ir ahí nuevamente, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 13. Qué bueno tenerles un domingo más con nosotros, a los de Alajuela, Sachí, a los de Naranjo, ¿verdad? A los de Grecia, a los de Cartago. Qué bueno que estamos en este lugar para adorar a Dios y seguimos con la adoración a Dios. Predicar es parte de la adoración a Dios y escuchar el mensaje de la palabra de Dios es parte de la adoración a Dios. Primera de Pedro capítulo 3, verso 13, y leeremos hasta el 22. Este es el texto de estudio del día de hoy. Dice el verso 13, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Pero aún, si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque Cristo también murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes, cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Vamos a orar. Padre, nuevamente venimos a tu presencia y rogamos tu auxilio, Señor. Sé con el predicador, él te necesita, Señor. Sé con los hermanos que van a escuchar. Edifica a tu pueblo, Señor. Trae hoy instrucción, edificación, consolación y salvación, Señor, porque confiamos en tu palabra y confiamos en tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo he titulado mi sermón, El sufrimiento no es ajeno al cristiano. El sufrimiento no es ajeno al cristiano. Pedro, en este texto, vuelve al pensamiento de la exhortación anterior del capítulo 2, versículo 12. Ahí en ese pasaje del capítulo 2, versículo 12, Pedro exhortó a los creyentes a vivir vidas ejemplares en la sociedad para que los adversarios observen las buenas obras de los creyentes y glorifiquen a Dios. Ahora, en este texto donde nos encontramos, Pedro coloca el objetivo de hacer el bien en un contexto de sufrimiento. Él sabe que Dios no resguardará al creyente de las causas externas, muchas veces, que ocasionan sufrimiento, sino que siempre permanece junto al cristiano para apoyarlo y hacerlo valiente y hacerlo bueno. Ahora, esta enseñanza que veremos el día de hoy no es muy popular tampoco. Decir que Jesús o que Dios el Padre
no está comprometido a guardar externamente al creyente. Eso no es muy popular el día de hoy, porque por ahí se dice más bien lo contrario, que Dios nos va a guardar incluso físicamente en el mundo para que no nos pase nada. Bueno, en la soberanía de Dios muchas veces sucede. Dios nos guarda, nos protege, pero no es la regla. Porque en este contexto de Primera de Pedro, ellos estaban sufriendo persecución. En el contexto del primer siglo, los cristianos sufrieron persecución prácticamente hasta el tercer siglo. Y hoy día, en muchos países, siguen sufriendo persecución, dolor, aflicción físicamente. Así que Dios no está obligado a guardarnos físicamente del dolor del mundo, o que el mundo nos pueda ofrecer. Por eso el sufrimiento no es ajeno al cristiano. Pero Dios sí ha prometido estar con nosotros cada día, en medio de. Ahora, hermanos, después de esta introducción, veamos el sufrimiento en la vida del creyente. Y eso lo encontramos del versículo 13 al versículo 16. El sufrimiento en la vida del cristiano. Ahora, ¿es posible no sufrir? Es posible, tal vez, en la misericordia de Dios y en su gracia, es posible no sufrir si hacemos el bien. Vean el versículo 13. Dice el versículo 13 en forma de pregunta: ¿y quién os podrá hacer daño si demostramos tener celo por lo bueno? Ahora, ¿quiere decir eso que es una regla estándar para todo el cristiano de que no nos van a hacer daño físicamente? Por supuesto que no. Pedro nos está diciendo que los cristianos de Asia del primer siglo podrían sufrir por su fe, y así era, ¿verdad? Así que no es, y voy a tratar de explicárselo, por qué no es una regla que se va a cumplir siempre en nosotros, sino más bien un proverbio. Un proverbio. ¿Cuántos sabían que los proverbios no son promesas? No son promesas. Los proverbios son frases sabias, populares, pero no son promesas. Por ejemplo, aquel proverbio que dice: instruye al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará de él. Eso no es una promesa para una familia cristiana, porque hay muchos hijos de cristianos que fueron instruidos y no son cristianos. Así que no son promesas. Y aquí encontramos un proverbio en el capítulo 13. Ahora, la idea es que el maltrato físico, recuerden el contexto, recuerden lo que Pedro ha dicho, que ya hemos estudiado. Es probable que como ciudadanos, Pedro ya nos explicó, vamos a sufrir ante un gobierno pagano y contra cristiano. Es probable, pero debemos de someternos a él. También Pedro nos dijo, los siervos, los esclavos deben de someterse a sus amos, y es probable que vayan a sufrir por medio de los que son malos. O las esposas, que en el contexto se les manda a someterse a sus esposos. Es probable que aquellas esposas que tenían hombres que no fueran cristianos y fueran crueles con ellas en su trato, pues es probable que vayan a sufrir. Pero la idea aquí en este pasaje, en este verso 13, es que el maltrato es menos probable si el comportamiento de la persona es ejemplar. Esa es la idea. Es menos probable que usted sufra un maltrato si su comportamiento es ejemplar. Ahora, aquí hay una alusión al Proverbio 16:7 que dice: cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace que estén en paz con él. Eso dice el proverbio. Y no es una promesa, porque ¿cuál hombre caminó íntegramente en los caminos del Señor y eso no terminó en que sus enemigos estuvieran en paz con él? Lo colgaron en una cruz. Por eso los proverbios no son promesas, son sabios, dichos que habían en el pueblo. Y que a veces en la voluntad del Señor se cumplen así y a veces no son promesas. Así que como ese proverbio 16:7 dice que aun cuando los caminos son agradables a Dios,
entonces el Señor hace que aún sus enemigos estén en paz con Él. Eso es lo que Pedro está citando en el versículo 13, ¿verdad? Citando ese proverbio. Una verdad tomada también de Romanos 8:31. Hay una verdad espiritual, sí, ahora sí en el versículo 13. Espiritual. Porque Romanos 8:31 dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Espiritualmente sí se cumpliría el versículo 13. El versículo 13, si hablamos de nuestra alma, de nuestro espíritu, sí podremos decir, ¿y quién os podrá hacer daño si demostráis tener celo por lo bueno? Espiritualmente nadie nos va a hacer daño, ni siquiera Satanás. Y en el capítulo 8 de Romanos, Pablo empieza a decir, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, nada nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Nada, ni la persecución, ni la espada, ni la enfermedad, nada, espiritualmente. Pero físicamente no podemos aplicar ese versículo 13 por el contexto histórico del pasaje. Ellos estaban sufriendo. Pedro está citando un proverbio. Bueno, es probable que si ustedes se comportan bien, íntegramente, el castigo pues no les llegue o sea menos. Esa es la idea del versículo 3, ¿verdad? Pero si aún sucede así, si aún ellos como cristianos se comportaban a la altura de un verdadero cristiano, y aún así les tocaba sufrir como ciudadanos o como esclavos, porque recuerden que cuando vimos el pasaje anterior de que los esclavos se sometieran a sus amos, aún a los que eran crueles, en ese contexto, si yo era un esclavo, mi amo gobernaba a mis hijos y mi esposa, estaban en sus manos, a su disposición. Si yo tenía hijos, mi amo si quería los vendía. Imagínense qué fuerte en ese contexto. Entonces dice Pedro, bueno, si ustedes hacen lo bueno, si usted es un buen esclavo, un buen servidor, es probable que haya gracia delante de su amo y no sufra muchos de sus dolores. Pero y si aún así, porque su amo es cruel, por ejemplo, o su esposo, y a usted le toca someterse a su esposo en el contexto, y si aún así haciendo el bien, comportándose rectamente, a usted le toca sufrir, le dice Pedro a ellos, si llegaba el sufrimiento a sus vidas, ¿qué debían hacer ellos? ¿Qué debían hacer entonces si aún estaban viviendo rectamente y les llegaba el sufrimiento físicamente? Ahí es donde encontramos un llamado a ser valientes, verso 14. Un llamado a ser valientes, dice el verso 14, pero aún si sufrís por causa de la justicia, dichosos sois. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis. Así que, hermanos, estas palabras suenan muy fáciles el día de hoy, pero pongámonos en los zapatos de estos cristianos del primer siglo. Imagínense todos ustedes los que tienen hijos, saber que sus amos tienen derecho sobre sus hijos de venderlos, de castigarlos, y usted no puede decir nada. Si aún así les llega el momento de sufrir por ser cristianos, no se amedrenten, dice Pedro. No se amedrenten. Y la idea con no amedrentarse, la palabra griega da a entender, no se alarmen, no se asombren, no tiemblen, no se espanten por eso. No se espanten. Y luego dice, ni se turben. Y la idea es, no se agiten, no se perturben por eso. Y claro, anímicamente, en el alma, un padre podría estar sintiendo todo esto, una madre, por sus hijos, o por su esposa, o por su esposo. Era difícil sufrir. Pero el mandato es, no se amedrenten, no se turben. Lo que se les dice a ellos, hermanos, y luego lo vamos a aplicar a nosotros, es, si deben sufrir, manténganse en calma. Manténganse en calma, sean valientes. No se llenen de espanto, no se agiten en sus corazones. Este verso 14 dice que si ellos iban a sufrir, ellos iban a ser dichosos. Eso dice el pasaje. Dichosos, imagínense lo que es
Recibir una carta del mismo Dios y decir, si estás sufriendo aún haciendo lo bueno, eres dichoso. Eres bienaventurado. O en otras palabras, supremamente bendecido. Supremamente bendecido por sufrir. Pedro está recordando las enseñanzas de Cristo. Allá en Mateo capítulo 5 versículo 10, cuando Cristo dijo, bienaventurados aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Por hacer la justicia, bienaventurados. ¿Cuántos terminaron o vieron la película que Wilmer mandó? Yo se los recomiendo. Bienaventurados, dichosos por sufrir. Y nos dice que en este pasaje que no debían de tener temor de ellos. Pregunto, humanamente, si usted estuviera en este tiempo donde hay esclavos, donde está permitida por el gobierno la persecución al cristiano, y más bien lo promueve, como lo hizo Nerón en el 54 después de Cristo, exactamente donde se escribe Primera de Pedro. ¿Qué pensaría usted si usted ve que ayer han llevado sus hijos a torturarlos para que usted niegue a Cristo y los mataron? Y probablemente hoy vengan por su esposa, o vengan por su mamá, o vengan por usted. Humanamente sentirían temor. Por supuesto. ¿Quién no? Claro que sentiríamos temor. Sin embargo, el pasaje dice, no tengan temor a ellos. Y Pedro está recordando otra vez más a los cristianos las palabras de Jesús en Mateo 10:28 cuando dijo, y no temáis a los que matan el cuerpo. No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Ellos debían de estar claros a quién debían de temer. Ellos estaban entre la espada y la pared. O tememos a ellos por temor a lo que me puedan hacer físicamente, o a mis hijos, o a mi esposa, y niego a Cristo, o me comporto de otra manera que no sea cristiana, o temo al Señor, no importándome lo que me vaya a pasar a mí o a mi familia. A eso se refiere cuando dice, y no tengan temor a ellos. No se amedrenten, no se asusten, no se turben. Y aquí es donde el Espíritu Santo juega y jugará un papel importante en la vida del cristiano. Porque humanamente vamos a sentir temor. Humanamente. El Espíritu Santo iba a jugar un papel importante dando valor al cristiano para no negar a Cristo. Por eso todos aquellos pasajes, por ejemplo, que dice, y el que persevere hasta el fin será salvo. No está diciendo que un cristiano puede perder la salvación. Está diciendo que el verdadero cristiano va a perseverar hasta el fin, no importa lo que se venga por delante. Porque Dios mismo, por medio de su Espíritu, le iba a infundir valor. Es más, dice la Biblia que Cristo mismo fue fortalecido en su humanidad cuando fue sometido al tormento. Cristo en su humanidad necesitó el Espíritu Santo para ser fortalecido, para caminar firme hacia donde él iba. Y lo mismo sucede con el cristiano. Esto va de la mano con mi siguiente punto. Y es que Cristo debe de reinar en nuestro corazón. A pesar de lo que esté pasando, de las amenazas, del dolor, Cristo debe de reinar en el corazón del cristiano. Versículos 15 y 16 dice, teniendo buena conciencia, ¿verdad? Perdón, el 15. Si no santificar a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros,
pero hacedlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello que os sois calumniados, sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. Lo que veremos en estos dos versículos entonces es, ya que Pedro nos manda a no tener temor de ellos, a ser valientes, a no amedrentarnos, a pesar de que si nos toca sufrir, la clave ahí entonces es que Cristo debe de reinar en nuestros corazones. En vez de temer a quienes iban a estar aplicando dolor a nuestra vida, o en este caso, en lugar de ellos tener temor de aquellas personas que los iban a someter al dolor, dice, ellos debían de temer a Jesús. En el versículo 15 hay una frase que en la mayoría de Biblias dice, sino santificad a Cristo, ¿verdad? Santificad a Cristo. Y la pregunta es, ¿qué significa santificad a Cristo aquí? Bueno, la idea es honrar a Cristo Jesús primero que todo. Ustedes deben de honrar a Cristo. Esa es la idea de la frase santificad a Cristo. Ustedes deben de honrar a Cristo. No honrar a sus hijos, no honrar a su esposa, no honrar a sus padres, no honrar su propia vida cuando esté entre la espada y la pared, entre Cristo o esto. Y dice Pedro, no. La clave, a pesar del sufrimiento, es ustedes deben de glorificar, de honrar a Cristo primero. Tener a Jesús como Señor. Eso dice el pasaje. Vean otra vez el versículo 15. Si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Como Señor. Como aquel que manda. Como aquel que gobierna. Como aquel que dirige nuestra vida. Recuerden, una traducción lo dice de esta manera. Ese versículo 15, una traducción lo dice. Con toda diligencia. Dice, más bien reconozcan en el corazón a Cristo como Señor. En lugar de tener temor de ellos, reconozcan a Cristo en su corazón como Señor. Y recuerden el Proverbio 4:23, hermanos, que dice, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él brotan los manantiales de la vida. Guarden el corazón. En este contexto que Pedro escribe, con el sufrimiento encima, ellos debían de guardar su corazón. Aquí reina Cristo. No me importa lo que me vayan a poner a hacer. No me importa el dolor que me traigan a mi alma. Cristo gobierna mi corazón. Esa es la idea. Ahora, el día de hoy, yo sé que los cristianos de nuestra parte del mundo donde nos tocó vivir, gracias al Señor no estamos sometidos a esa clase de pruebas, de dolor físico por ser cristianos, pero sí por las tentaciones. La pregunta es, entonces, ¿estaremos nosotros teniendo a Cristo como Señor en nuestros corazones a pesar de cuando venga la tentación? Cuando vengan las circunstancias de dolor, de sufrimiento a nuestra vida, indiferentemente la que usted esté pasando o haya pasado o vaya a pasar, ¿es Cristo el que va a gobernar su corazón para tomar decisiones? ¿O soy yo dándome por vencido a las circunstancias o al pecado? Hermanos, este pasaje dice que en el corazón de aquella persona que se dice ser cristiano, Cristo debe de ser el Señor, el Curios, el que gobierna, el que controla. Y cuando no se cumple eso, adivine cuáles mandamientos estamos entonces violando. El primer mandamiento, el segundo mandamiento. Porque ahora no es Dios el que entonces está entronado en mi corazón, ahora soy yo, o el pecado, o las circunstancias. Gobiernan otras cosas y no el Señor. Cuando Cristo gobierna en el corazón del creyente, está listo para enfrentar todo lo que venga.
únicamente cuando Cristo gobierna el corazón del creyente. Está listo para enfrentar todo lo que venga. No importa. Es curioso que aquí Pedro, en este versículo 15 y en el versículo 16, Pedro cita a Isaías. Pedro está citando un pasaje de Isaías cuando dice: si no santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Y en el versículo 16 dice: teniendo buena conciencia para en aquello que sois calumniados. Todo eso Pedro está citando en su mente Isaías 8:13, que dice: al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Pedro está citando, está parafraseando ese pasaje de Isaías. Ustedes no deben de temer a aquellos que los van a hacer sufrir. Ustedes deben de tener temor para con Dios. Ahí está citando Pedro este pasaje. Isaías decía, en este contexto de Isaías 8:13, ojo que Pedro, siendo inspirado por el Espíritu Santo, no iba a usar un pasaje fuera del contexto. Y en ese pasaje de Isaías 8:13, Isaías estaba diciéndole al pueblo que no temiese a los ejércitos invasores de Asiria, sino que reverenciaran a Dios. Y Pedro se acuerda de eso y le dice: no tengan temor de ellos, de lo que ustedes vayan a sufrir. Tengan temor de Dios, honren a Cristo en sus corazones. En el mismo contexto de persecución y de tomar decisiones, ¿a quién íbamos a rendirnos? ¿Y a quién íbamos a glorificar? Él lo adapta. En el Antiguo Testamento era dicho a Dios el Padre, y ahora Pedro lo adapta a Jesús, hablando así de su deidad. Y es Jesús el que debe de reinar en los creyentes, aún en medio del dolor. Es a Jesús al que nos debemos de obedecerle y serle fiel, a pesar de que traiga dolor a nuestra vida. ¿Cuántos creyentes han tenido que tomar decisiones que hoy día traen aflicción a sus vidas? Y tienen que tomar decisiones únicamente por honrar a Cristo. Yo espero que todos. Porque esta vida es de decisiones. Vean el versículo 15. Enfoquémonos, o enfocados en esto más bien, de que debemos de ser fieles a Dios, a pesar de que traiga dolor o muerte. Enfoquémonos y escuchen lo que sigue diciendo el versículo 15. Dice: estando siempre preparados para presentar defensa ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia. ¿Qué es lo que Pedro está diciendo, hermanos? En otras palabras, ustedes deben de estar viviendo de tal manera que honren a Cristo. Ahora, si aún estando viviendo de esa manera digna de lo que se llama un cristiano, trae dolor a su vida, no tengan temor de ellos, sino honren a Cristo en sus corazones. Glorifiquen a Cristo con su vida, no importa el dolor, no tengan temor de ellos. Y en medio de esas circunstancias deben de estar siempre preparados para presentar defensa de forma verbal de la esperanza, si se las demandan. ¿Por qué ustedes creen en lo que creen? Deben de estar preparados, dice Pedro, listos para dar testimonio en todo tiempo de Cristo. A estos cristianos, en medio de esos sufrimientos, muchos les iban a decir: ¿por qué ustedes aún son tan tercos? Viendo el sufrimiento que ya han pasado y lo que les espera por seguir siendo cristianos, ¿por qué simplemente siguen metidos ahí? Ellos debían estar preparados para decir: yo soy cristiano y sigo aquí y seguiré en este camino y no lo negaré jamás por esto. Iban a estar preparados para hablar del Evangelio. ¿Quiere decir, en otras palabras, que el cristiano debe de hablar indiscriminadamente sobre su fe? No. Pastor, ¿por qué no? Bueno,
Porque también Jesús dijo, no deis a los perros lo que es sagrado, ni arrojéis vuestras perlas a los cerdos. Eso lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 6, hablando del predicar, hablando del evangelio. Así que hay que tener ese balance que solo el Espíritu Santo nos dará sabiduría y inteligencia para hablar cuando es conveniente del evangelio y ser prudentes, sagaces como las serpientes para hablar cuando hay que hablar. En muchas ocasiones a Cristo le preguntaron cosas y Él simplemente cayó y no dijo nada. Y en otras ocasiones abrió su boca y habló. Igual lo hizo Pedro, igual lo hizo Pablo. Debemos estar siempre preparados, pero eso no quiere decir que no debamos de ser prudentes a la hora de hablar y con quién hablar, y en este contexto de persecución. Cuando le preguntaron a Jesús, y se lo voy a parafrasear, ¿eres tú el Cristo? Y él respondió, tú lo dices. ¿Eres tú el que lo estás diciendo? Él fue sabio, hermanos. Y la idea aquí es, sí, debemos estar preparados, pero debemos ser sabios también a la hora de hablar. Hay personas que muchas veces nos demandan razón de nuestra fe, que es muchas veces ya no contestarles, como echarle perlas a los cerdos. O como dirían nuestros antepasados, nuestros padres o nuestros abuelos, es como gastar pólvora en sopilote, ¿verdad? Hay que ser sabios. Ellos debían de ser discretos, prudentes como las serpientes y mansos como las palomas, en ese sentido. Ellos debían de saber cuándo y hasta qué punto hablar del evangelio. Había veces que iba a ser necesario callar y no decir nada. Y a veces iba a ser necesario abrir la boca y predicarles antes del tormento que iban a sufrir. En cierta ocasión, en Hechos capítulo 13, Pablo es llevado por el Espíritu Santo a cierta ciudad, y había un procónsul importante de la ciudad. Y fue pertinente en ese momento que Pablo predicara, a pesar de que un cierto Bar Jesús, un falso maestro, empezaba a contradecir todo lo que Pablo estaba diciendo. Y sin embargo, por el Espíritu Santo, Pablo hizo que ese hombre quedara ciego. Y entonces este procónsul escuchó otra vez el evangelio y fue traído a salvación. Pero en otras ocasiones Pablo callaba. Cuando Pedro dice que los lectores deben de estar listos, no solo quiere decir que deben de estar bien dispuestos para predicar, aunque sí está incluido aquí. El creyente debe estar dispuesto cada vez que sea prudente predicar el evangelio y decir, bueno, yo creo eso por esto. Debe estar dispuesto, pero si no también debe de estar capacitado para hablar a favor de Cristo. No solo tener las ganas, sino estar capacitado para hacerlo. De ahí, hermanos, que debemos de conocer las enseñanzas de la Biblia. El cristiano debe de conocer la Biblia, debe de conocer la doctrina cristiana para poder estar siempre listos para dar una respuesta correcta. Y lamentablemente, yo creo que el cristianismo hoy día, no digo que todos, ni digo que tampoco todas las iglesias, pero un grueso del cristianismo carece de conocimiento bíblico. Y se supone, según este pasaje bíblico, que debemos de estar dispuestos, listos para presentar defensa del evangelio. ¿Por qué tú eres cristiano? ¿Por qué no eres mormón? ¿Por qué no eres testigo de Jehová? ¿Por qué no eres católico? ¿Por qué? No solamente debe tener las ganas de hacerlo, sino estar capacitado para decir, te lo voy a explicar por esto. De ahí la importancia, como vimos en el capítulo 2, versículo 2 de Pedro,
de tener una buena enseñanza, porque dice Pedro que es únicamente por la palabra no adulterada que vamos a crecer en salvación. En 1 Corintios, Pablo le dice a los corintios: ustedes son unos niños. Yo estuve con ustedes, porque Pablo estuvo algunos años como pastor en esa iglesia, y cuando Pablo estuvo, los corintios eran unos niños espirituales. Pablo se va, pasan el tiempo y le vuelven a preguntar algunas cosas a Pablo sobre algunos problemas de Corinto, y después de cierto tiempo Pablo vuelve a decirle a los corintios: y ustedes siguen siendo niños todavía, no habían crecido. Y el mismo reclamo hace el autor de los Hebreos cuando dice: muchos de ustedes deberían de ser ya maestros, tienen tanto tiempo en el evangelio que deberían de ser maestros de otros. Sin embargo, necesitan que le den leche como niños todavía, hablando de la doctrina. Así que el cristiano, hermanos, debe de conocer la Biblia. Tener esas ganas no es suficiente. Necesitamos conocer las Escrituras para presentar defensa, para hacer apología, lo que dice el pasaje. Ahora, hermanos, aquí se aplica, en este pasaje, cuando dice que debemos de estar preparados para presentar defensa del Evangelio, sabiendo lo que es el Evangelio y conociéndolo. Aquí se aplica Romanos 10, 9 y 10, cuando dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón, que Dios le resucitó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Es no solamente decir yo creo en Cristo. Era razones pertinentes muchas veces por qué crees en Cristo. ¿Y por qué dices que Jesús es su Señor? Recuerden el pasaje 15 y 16 también, que está diciendo, el 14 y el 13 que vamos de leer, que ustedes deben de glorificar a Cristo en su corazón. A pesar del sufrimiento, ustedes deben de permanecer firmes en la fe, firmes en el Evangelio, a pesar del dolor que venga. Ahí se aplica Romanos 10 de confesar a Jesús como Señor. No es simplemente decir el día de hoy, sí, yo creo en Jesús y vive como le da la gana. Es en ese contexto de Romanos que de hecho se escribió muy parecido a Primera de Pedro. Y por cierto, fue una de las últimas cartas que Pablo escribió en un contexto de persecución. Y en ese contexto de persecución de Romanos, igual que en Primera de Pedro, Pablo dice: ustedes deben de confesar que Cristo es su Señor, a consta del dolor. Ahí sí se aplica Romanos 10, no el día de hoy. Mira, si usted dice con su boca que Jesús es Señor, ya es salvo, aunque ni siquiera entienda qué significa eso, y aunque siga viviendo como el diablo después de eso. No. Es en ese contexto que Pedro está diciendo de ser valientes y decir: soy cristiano y le voy a demostrar por qué soy cristiano según las Escrituras, sabiendo que después de eso le van a cortar la cabeza. Es ahí donde dice Romanos 9 y 10 que si confiesas a Jesús con tu boca por Señor y crees en el corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. A eso se refiere. Y dice que esa defensa del Evangelio, esta postura de estar firme, se debe de hacer con mansedumbre y reverencia. No a gritos, no a pleitos, no en rebeldías, con mansedumbre y reverencia. ¿Por qué Pedro dice eso? Recuerden el contexto de los siervos, de los ciudadanos. Si como ciudadano el gobierno decía algo, él podía y debería también de presentar esa defensa de por qué lo voy a hacer, por qué vivo de esta manera, por qué no hago aquello ante el gobierno, pero hacerlo con reverencia y mansedumbre. En el caso de los esclavos, de los siervos, debían de hacerlo igual ante sus amos. Si el amo le decía: ¿por qué haces eso? ¿Por qué ya no vives así? Él iba a dar respuesta a eso con mansedumbre y con reverencia. No a gritos, no a pleitos. En otras palabras, no quieran traer al Estado un golpe de Estado.
No quieran rebelarse contra sus amos. Sean cristianos, presenten el Evangelio, presenten defensa con mansedumbre y reverencia. No se le escapó nada a Dios, ¿verdad? Escuchen lo que sigue diciendo, hermanos, después de hablar de hacerlo con mansedumbre y reverencia para no dar pie a un mal testimonio. Verso 16. Para no dar pie a un mal testimonio, teniendo buena conciencia, y ya voy a explicar eso, para que en aquello en que sois calumniados sean avergonzados los que difaman vuestra buena conducta en Cristo. ¿Se recuerdan muchos domingos atrás cuando yo les decía que los cristianos habían sido acusados de caníbales? Porque habían malentendido lo de la cena del Señor, de comer la carne y la sangre del Señor. Fueron acusados falsamente. Fueron acusados de terroristas, porque Nerón encendió Roma y le echó la culpa a los cristianos, pero ellos eran inocentes. Fueron acusados de ser ateos, de no creer en nada, porque como no adoraban un Dios con una imagen. Y muchas otras calumnias que trajeron. Pedro dice, bueno, para que en lo que ellos los calumnian a ustedes, ellos sean avergonzados cuando difaman vuestra buena conducta. Se dice eso de ellos, pero se comportan de otra manera diferente a lo que los están calumniando. Y la idea ahí es, entonces en el versículo 16, teniendo una buena conciencia. Teniendo una buena conciencia, están siendo perseguidos, tienen dolor, presentan defensa del Evangelio con mansedumbre, presentan defensa con reverencia. No traen un colapso en el gobierno, no traen un colapso dentro del trabajo donde están, sino que lo hacen con buena conciencia. En otras palabras, ellos tienen una vida cristiana legítima. Y eso no trae una mala conciencia dentro de ellos. Ellos saben que se han comportado derecho delante de los ojos de Dios. Vean dos pasajes donde se habla de una limpia conciencia para que vean la idea que Pedro transmite. Leo para ustedes 1 Timoteo 1:5 que dice: pero el propósito de nuestra instrucción es el amor, nacido de un corazón puro, de buena conciencia y de una fe sincera. Esa es la idea. Una buena conciencia es una fe sincera. Soy cristiano, me comporto como cristiano, vivo como cristiano, hablo como cristiano. En mi trabajo no respondo como respondería una persona del mundo, respondo como cristiano. Tengo una buena conciencia. Mi conciencia no me está acusando. Mira, estoy aquí sufriendo y es porque me porté mal. No, tengo una buena conciencia, yo hice lo correcto. Tengo una buena conciencia. Dice Hebreos 13:18. Orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos una buena conciencia, deseando conducirnos honradamente en todo. ¿Ven la idea de una buena conciencia? Nos estamos comportando honradamente en todo, según lo que Dios dice. Tenemos una buena conciencia. Si yo les preguntara a los que son empleados, por ejemplo, para ir aplicando esto al contexto, los que son empleados, ¿ustedes pueden decir que ustedes tienen una buena conciencia de que se comportan, viven, trabajan como un cristiano? Deberían. Y yo también debería. Porque ahí es donde la gente lee el Evangelio con una buena conciencia. Y yo puedo decir, bueno, Señor, yo puedo predicar del Evangelio, yo puedo abrir mi boca y decirle a mi amo en este contexto por qué soy cristiano y tener una buena conciencia de que lo que estoy diciendo no está contradiciendo lo que yo vivo. Tengo una buena conciencia. ¿Me entiende la idea de Pedro? Se está presentando el Evangelio, está presentando defensa, pero con una buena conciencia. Hable de Cristo, hable del Evangelio, pero que su conciencia no le acuse de que dices una cosa pero haces otra. Una buena conciencia. Ahora, hablando de todo esto, vean el verso 17.
pues es mejor padecer o sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Es mejor. Y aquí vemos la soberanía de Dios en las circunstancias, hermanos. Porque nótese lo que dice el pasaje, que es mejor sufrir por hacer el bien, si es la voluntad de Dios. Así que Dios es soberano y toma las decisiones de que si nos toca sufrir, nos toca sufrir. Y eso está dentro de la voluntad de Dios. Dios es soberano. De hecho, ya lo había dicho atrás en el capítulo 2, versículos 20 y 21, cuando Pedro dijo: pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, con el propósito de sufrir y glorificar a Dios. Así que aquellas aflicciones que usted pueda estar llevando, sea en la familia, en el matrimonio, para aplicarlo a nuestra vida, en el trabajo, esas aflicciones que vienen a nuestra vida, esos problemas, están dentro de la soberanía de Dios, que lo ha permitido para moldearnos y enseñarnos. Claro, hay esposas que tienen un esposo lija 26. Y hay esposos que tienen una esposa lija 15. O los hijos. Dios usa las circunstancias, los problemas, para ayudarnos a nosotros con la paciencia, con el carácter, con la mansedumbre, con el amor. Te voy a enseñar a amar como tienes que amar. Y nos presentan unos hijos, una esposa o un compañero de trabajo insoportables. Tienes que amarlo, indiferentemente como sea. Así que todas esas circunstancias, como le estaba pasando a ellos, que eran de maltrato físico, de persecución, de que los trataban mal verbalmente, o a nosotros el día de hoy, si nos pasa algo así, dice Pedro, si les toca sufrir, si es así la voluntad de Dios, sopórtelo con paciencia. Es mejor sufrir haciendo el bien, si es así la voluntad de Dios. Hermanos, Dios es soberano. Él sabrá por qué camino nos mete para moldearnos. Y no preguntemos por qué, preguntemos para qué. ¿Por qué me tocó este esposo? ¿Por qué me tocó esta esposa? ¿Por qué me tocaron estos hijos? ¿Por qué me tocó esta iglesia? Bueno, Dios se está formando. Dios te está enseñando algo. ¿Te falta en alguna área? Bueno, no es mágico, no va a venir del cielo un ángel, va a poner la mano en el... Ya tienes más mansedumbre. No. Ya tienes más paciencia. No, te voy a dar todas las circunstancias a tu alrededor para que llegues a ser manso, humilde, para que tengas amor. Ahí te voy a formar. Eso le iba a pasar a estos cristianos. Imagínense que en un contexto igual de persecución de Romanos, Pablo dice en Romanos 8, 28, en un contexto de persecución, que todas las cosas ayudan a bien al que ama a Dios. Y es un contexto de persecución, de sufrimiento. Así que Dios es soberano. Y dice, eso sí, no traten o traten más bien de no sufrir por el pecado. O sea, que no sufran por sus desobediencias, no sufran por el pecado. Y para ir avanzando, hermanos, yo creo que no voy a terminar mi sermón. Pedro no nos deja en el aire, sino que nos da un ejemplo, el ejemplo de Cristo, que sufrió por justicia. Verso 18. Después de hablar de todo esto, él trae un ejemplo. En versículo 17 dice: es mejor padecer por hacer el bien. ¿Quién mejor que Cristo padeció por hacer el bien? Cristo. Si es la voluntad de Dios, ¿fue la voluntad de Dios que Cristo sufriera siendo inocente? Por supuesto que sí. Así que después de decirles a ellos y decirnos a nosotros
que es mejor padecer haciendo el bien, si es la voluntad de Dios, que no por hacer el mal, él presenta un ejemplo, Cristo. Verso 18. Porque también Cristo murió por los pecados, una sola vez, el justo por los injustos. ¿Ven la idea ahí de padecer injustamente por hacer el bien? El justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Pedro presenta el ejemplo de Cristo y dice, nuestra versión, murió por los pecados. Una mejor versión, debido al contexto, sería, él sufrió por los pecados. O sea, tenemos que decir que sería mejor traducido ese pasaje, decir, Cristo sufrió por los pecados suyos, por los pecados suyos y míos, injustamente, por el contexto gramatical, que no como lo traducen muchas Biblias, de que Él murió por los pecados. Aunque si lo entendemos correctamente, entonces podemos decir, claro, Él murió, y murió de una forma que fue un siervo sufriente por nuestros pecados, ¿verdad? Y dice que ese sacrificio de Cristo fue un sacrificio definitivo, porque dice una sola vez. Una sola vez. ¿Cuántas veces necesitó el Hijo de Dios venir a sufrir para pagar por el pecado de los pecadores? Una sola vez. Ahora, este pasaje, en este contexto histórico, era un boom. No como el día de hoy. ¿Por qué? Porque Primera de Pedro se escribió en el 54 después de Cristo. El templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Así que cuando Pedro escribe Jerusalén, los judíos todavía estaban ofreciendo sacrificios. Como si Jesús no hubiese muerto ya. Ellos estaban en su religión trayendo sacrificios día a día, semana a semana, mes a mes, año a año, creyendo que ese sacrificio iba a quitar el pecado. Así que cuando Pedro escribe y le dice, Cristo ya murió una sola vez, Él sufrió por los pecados una sola vez, eso era contradictorio a lo que se estaba viviendo ahí en plena luz del día. Y dice que lo hizo de una forma injusta, porque era el justo por los injustos. Así que si los oidores de Primera de Pedro, en aquel momento, hubiesen dicho, yo no comprendo por qué es que Dios dice aquí que yo deba de sufrir aun cuando haga el bien. Tranquilo, el que te salvó lo hizo. Él, siendo perfecto, justo, sufrió injustamente, únicamente para salvarte a ti. Y tenía una meta, porque dice el versículo 18, para llevarnos a Dios. En otras palabras, yo quiero recordarles una vez más el Evangelio. No hay forma de llegar a Dios, no hay forma de hacer las paces con Dios que no sea por medio de Cristo. Usted puede tener la religión que quiera. Usted puede ser católico, musulmán, usted puede ser evangélico, bautista, evangélico pentecostal, evangélico presbiteriano. Usted puede pertenecer a lo que usted quiera, testigo de Jehová, lo que usted quiera. Que nada de eso lo va a llevar a Dios. Nada. Únicamente Cristo, dice este pasaje. Y únicamente por medio del sacrificio que Él hizo, por medio de su sufrimiento. Por eso tenemos tantas personas en las iglesias cristianas evangélicas que no son cristianas. Y están ahí y creen y confían en la iglesia. O sea, como yo voy a esa iglesia, yo soy cristiano. No precisamente. Lo que yo le quiero decir a ustedes que me escuchan es que si ustedes no han experimentado el nuevo nacimiento, usted está camino al infierno.
Y como dijo Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, debido a ese corazón que usted tiene, que no se ha arrepentido y es duro, dice Pablo en Romanos capítulo 2, versículo 5, que usted está acumulando, está guardando ira de Dios para el día de la ira, no amor. Por ahí se dice que Dios ama a todo el mundo. No, no es cierto. Dice la Biblia que Dios está enojado con el pecador todos los días. Todos los días está enojado contra el pecador. Y dice también la Biblia que las personas que no han nacido de nuevo son enemigas de Dios y están bajo la ira de Dios, no bajo el amor. La única forma de que usted y yo nos salvemos, dice este pasaje bíblico y nos enseña aquí, es que hemos o hayamos confiado en el sacrificio de Cristo. Si usted está confiando en una iglesia, si usted está confiando porque creció en una familia cristiana, si usted está confiando porque un día en una iglesia hicieron un pragmatismo con usted de que pasaron al frente, levantó la mano y repitió una oración, usted va camino al infierno porque eso no salva. Lo que salva es Cristo. Y se evidencia de que usted realmente ha sido nacido de nuevo porque su vida ha cambiado. Si usted no ha cambiado, si usted sigue siendo el mismo, aunque pasó al frente, repitió una oración, usted es un impío como los que están allá afuera. Aunque ande con saco y corbata, aunque ande en la Biblia en la mano. Dice Pedro que fue necesario que Cristo sufriera injustamente, siendo Él perfecto, para poder llevarnos a Dios. Y aquí vemos, también en este pasaje 18, los dos estados de Cristo. Muerto en la carne, vivificado en espíritu. O sea, Él sufrió en la carne. Él murió en la carne. Por eso de las dudas que los cristianos que leyeran esto estuvieran diciendo, pero ayer me garrotearon. Sí, Cristo también, y en la carne, en su cuerpo. Pero luego fue vivificado por el Espíritu. Fue levantado por el Espíritu. Y eso me lleva a la vindicación. A la vindicación. Noten, hermanos, el flujo de pensamiento de este texto. Después de decir que debemos de sufrir y da el ejemplo de que Cristo sufrió en la carne injustamente para poder llevarnos a Dios y expiar los pecados, en este flujo de pensamiento ahora se nos dice que Cristo murió en la carne y fue vivificado por el Espíritu, en el Espíritu, o sea, fue levantado por el poder del Espíritu. Y ahí introduce Pedro el versículo 19 y 20. Leamos esos dos versículos y déjenme tratar de explicárselos. 19 y 20. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé, durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas fueron salvadas por medio del agua. ¿Qué hacen aquí estos pasajes en este texto? ¿Qué hace el versículo 19 y el versículo 20 en este texto después de decir que si estamos viviendo una vida cristiana correcta y nos toca sufrir, que seamos valientes, que honremos a Cristo en el corazón, y nos da el ejemplo de que es mejor sufrir a hacer el bien si Dios así lo quiere, y da el ejemplo de Cristo, que Cristo siendo justo murió por los injustos para llevarnos a Dios, para darnos un ejemplo de que sí, muchas veces Dios en su soberanía nos hace sufrir injustamente ante los ojos del mundo. ¿Qué hace el versículo 19 y 20 cuando habla de que Cristo fue y predicó a los espíritus que están encarcelados y que desobedecieron en otro tiempo? ¿Qué tiene que ver eso con lo que Pedro viene diciendo? Déjeme darle la interpretación primero del pasaje y luego amalgamar los versículos 19 y 20 con lo que ya he dicho atrás que el texto enseña. ¿Está bien?
Vamos a ver qué significa en el versículo 19 y 20 cuando dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el cual. En otras palabras, ¿qué quiere decir en el cual? Lo que ha terminado de decir en el versículo 18, en el Espíritu. Hablando del Espíritu Santo. Cristo fue vivificado por el Espíritu. La Biblia enseña que la resurrección de Cristo fue una obra de la Trinidad. Cristo dijo, yo pongo mi vida y tengo poder para volverla a tomar, Él mismo. Pero también la Biblia dice que el Padre fue el que levantó a Jesús. Y ahora dice Pedro que fue el Espíritu Santo el que vivificó a Cristo. Así que la resurrección de Cristo fue una obra trinitaria, ¿verdad? Entonces, en el contexto del versículo 18 que termina diciendo, en el Espíritu fue vivificado, fue levantado por el Espíritu Santo, en el cual, o sea, en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo, o por medio del Espíritu Santo. Después de esa obra que hizo el Espíritu Santo, fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ahora, antes de seguir analizando cada palabra, de hecho dicen los comentaristas que este pasaje es sumamente complicado de interpretar y que cada palabra tiene un significado diferente y que muchos lo han interpretado de muchas maneras y que no están de acuerdo. Déjeme decirle las tres posiciones más comunes del versículo 19 y 20 que hay, y luego les voy a decir en cuál creo yo por el contexto gramatical y el contexto histórico y la teología bíblica. Muchos dicen en el versículo 19 y 20 que lo que está diciendo Pedro es que Cristo, ¿verdad? Posición 1. Mientras murió y resucitó, en ese lapso de esos 2 días que estuvo ahí muerto en la tumba, ¿verdad? Él en su espíritu, ya que el espíritu no muere, en su espíritu Él fue al infierno y le predicó a las almas que estaban ahí en tormento. Eso es una posición. De hecho, es una de las posiciones más comunes. Otros dicen, no, en ese lapso, y esto está dentro de la primera posición, en ese lapso mientras el cuerpo de Cristo estuvo muerto, Él fue en el espíritu, porque estaba vivo, Él fue y le predicó, pero a los ángeles caídos del tiempo de Noé. Pero fue en ese lapso, mientras el cuerpo estaba muerto, el espíritu fue. La otra posición, de hecho, que es la que cree MacArthur, y si tienen las Biblias de estudio MacArthur pueden comprobarlo, MacArthur dice, no, lo que está diciendo es que en ese lapso, Cristo fue y le predicó, ¿verdad? En este lapso, Él fue y le predicó y testificó a los demonios que se habían revelado desde Génesis capítulo 6 y que estuvieron sueltos hasta que vino el diluvio. Después de eso, Dios los encerró. Pero Cristo fue en ese lapso. La otra posición es la que dice, no, lo que está diciendo el pasaje es que Cristo estaba predicándole a los hombres de Génesis, usando el Espíritu Santo que estaba en Noé, les predicó el Evangelio a estos hombres que desobedecieron mientras Noé construía el arca, y como ellos desobedecieron, pues murieron y fueron al juicio, pero Cristo les predicó por medio del Espíritu que estaba dentro de Noé 120 años a ellos. Es una posición muy popular y tiene su idea, pero no cuadra con la gramática del pasaje tampoco. Y la otra posición, la que yo creo, es que lo que está diciendo Pedro, y luego se lo voy a demostrar con lo que voy a seguir explicando, es que lo que Pedro está diciendo es, Cristo murió, por eso es que no cuadran las otras posiciones, porque el versículo 18 no lo deja. Cristo murió, fue resucitado por el poder del Espíritu, como termina el versículo 18, y después de eso,
Él fue y le predicó, no el evangelio, como lo vamos a ver, fue y le predicó, fue y proclamó su victoria a las potestades que están en los cielos, a los principados que habla Efesios capítulo 6, en las regiones celestes. Él fue y les proclamó su victoria. Principalmente a aquellos espíritus que están encarcelados. Ahora sí, déjenme demostrar por qué yo creo eso. Y luego les voy a decir cómo cuadra todo eso en el contexto que Pedro ya ha dicho del sufrimiento, que no tiene nada que ver, ¿verdad? Ok. Entonces dice, en el cual, o sea, después de que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, Él fue y predicó, dice el pasaje. ¿Qué significa la palabra predicó? El verbo carece de aclaración. O sea, no dice que predicó el Evangelio. Por lo que no podemos determinar que el contenido era la predicación, porque predicar o predicó es proclamó. Él fue y proclamó. Eso es todo lo que dice el griego. Él fue y proclamó. No dice qué, ¿verdad? Y dice que fue y lo hizo, fue y proclamó, una vez que fue resucitado por el poder del Espíritu Santo, versículo 18, fue y proclamó a los espíritus encarcelados. ¿Quiénes son los espíritus encarcelados? Vean el verso 20. Quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. ¿Quiénes son estos espíritus encarcelados? ¿Quiénes son los espíritus? Pregunto, ¿serán los espíritus de las personas que desobedecieron en los días de Noé? ¿O serán los ángeles caídos, ciertos ángeles que estuvieron sueltos, libres desde Génesis, después de la caída, hasta Génesis 6, cuando Dios los encarceló? ¿Cuáles son los espíritus a los cuales Jesús fue y les proclamó? Bueno, leyendo el pasaje, estudiando, dice que estos espíritus desobedecieron. Vean la gramática, hermanos. Aquí donde la gramática juega un papel importante, dice, a los espíritus encarcelados, verso 19, quienes en otro tiempo fueron desobedientes. Dice que estos espíritus desobedecieron. No dice los espíritus de los que desobedecieron. ¿Verdad que no? Por eso no decimos que Cristo fue y le predicó a los espíritus de las personas que estaban en el infierno, porque eso no es lo que dice el texto. El texto dice que los espíritus desobedecieron. No dice los espíritus de los que desobedecieron. ¿Verdad? Y dice, ¿verdad? Y en la segunda carta de Pedro, por eso es que tenemos más apoyo para esta interpretación. En la segunda carta de Pedro, Pedro escribe que Dios envió a los ángeles que pecaron y los encerró en calabozos, reservados para el juicio. Vayan conmigo un momento a segunda de Pedro, capítulo 2. De hecho, hermanos, estén orando porque yo quiero predicar segunda de Pedro, ya que el tema de segunda de Pedro es muy importante para nuestros días. Pero si el Señor nos mueve a predicar otro libro, predicaremos otro libro. Pero estén orando en esa dirección. Segunda de Pedro 2:4. Oiga lo que dice el mismo Pedro. Dice así, capítulo 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al infierno y los encerró a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Así que Pedro dice, hay ciertos ángeles que están reservados por ahí y que están en el infierno. Están guardados en prisiones de oscuridad. Eso dice segunda de Pedro. Y Judas, vean Judas conmigo también. Judas, versículo 6. De hecho, mi enfoque no es tanto explicarles qué significa el versículo 19 y 20, porque hay un montón de interpretaciones, sino cómo cuadra en el contexto. Pero no quise pasarlo por alto. Judas 6. Oiga lo que dice Judas 6.
Y a los ángeles que no conservaron su señorío original, sino que abandonaron su morada legítima, los ha guardado en prisiones eternas bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así que muchos comentaristas dicen entonces, conviene aclarar que la Escritura no dice en ninguna parte que las almas de los hombres están guardadas en prisión. No, están en un lugar de tormento, pero no guardadas en prisión. Y 2 veces Judas y Pedro dice que hay ángeles que están guardados en una prisión. Y dice Pedro en nuestro texto que Cristo, una vez que fue resucitado en el poder del Espíritu, Él subió y predicó, proclamó su victoria a esos espíritus que pecaron en los días de Noé, mientras Noé construía el arca. Vean un pasaje que aclara un poco más esto. Vayan conmigo a Colosenses. Eso no lo tenía en mente, pero sabemos cómo funciona Dios y su Espíritu. Colosenses capítulo 2. Déjenme buscar el pasaje. Capítulo 2, versículo 13. ¿Lo tienen todos? Colosenses 2:13 dice: y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Verso 14. Habiendo cancelado el documento de la deuda que consistía en decretos contra nosotros, ¿verdad? Nos perdonó los pecados. Y dice, y que nos era adverso, contrario, y lo ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. O sea, Pablo está diciendo, ¿qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? Nos perdonó todos los pecados. Había una acta de decretos que nos era contraria. Ahí decía, Wilmer ha pecado en esto, y ahí estaba toda la lista de Wilmer, ¿verdad? Y dice que Cristo agarró esa acta y la clavó en la cruz, diciendo, yo ya pagué por esto. Eso es lo que está diciendo Pablo, clavándola en la cruz. Versículo 15. Ojo aquí la conexión con Pedro entonces. Y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hablando de los demonios y de los ángeles caídos, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Y la idea aquí es, en el original, que Él hizo un desfile, diciendo, he vencido, he salvado a esta gente y los he derrotado a ustedes. Es lo que dice Pablo en ese pasaje. ¿Cuándo sucedió eso? Cuando Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos. Él fue y proclamó, dice Pedro, su victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, a los ángeles que pecaron. Eso es lo más, hasta el momento, congruente con las Escrituras de la interpretación del versículo 19 y 20 de Primera de Pedro, capítulo 3. ¿Verdad? Ahora sí. Después de esta explicación de lo que dice el versículo 19 y 20, ¿qué tiene que ver esos dos pasajes con lo que hemos visto en el sermón de hoy? ¿Qué tiene que ver, después de decir que si vamos a sufrir haciendo el bien, que lo soportemos, que seamos valientes, y nos da el ejemplo de Jesús, que Él sufrió? ¿Qué tiene que ver eso? Como les dije antes, la vindicación. ¿Por qué? Bueno, vean el versículo 19 otra vez, dice, vean la vindicación que da. Primero lo vamos a aplicar a Noé, la vindicación que Dios le dio a Noé, la vindicación que Dios le dio a Cristo en nuestro pasaje, y la vindicación entonces aplicada para nosotros. Versículo 19, en el cual también predicó a los espíritus encarcelados, ¿verdad?
quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Ahí se menciona Noé. Durante la construcción del arca, en el cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Dios vindicó a Noé. Él predicó el evangelio. Tuvo que sufrir agravios de toda la gente que se burlaba. Durante 120 años soportó las burlas, las ofensas de la gente. ¿Cierto? Pero Dios lo vindicó salvándolo del juicio. Eso dice el texto, ¿verdad? Lo vindicó. En el contexto vemos a Jesús. Él sufrió en la carne, pero Dios lo vindicó resucitándolo de los muertos, triunfando sobre todo nombre. Y la idea entonces ahí con nosotros y con los primeros cristianos es: si ustedes están sufriendo aún haciendo el bien, sigan adelante, Dios los va a vindicar. Ustedes van a heredar la vida eterna y ellos van a ser avergonzados en el juicio final. ¿Ve cómo ahora sí causa relación el versículo 19 y 20? Porque la idea no es explicar qué hizo Jesús, es la vindicación de Cristo. Él fue y triunfó después de sufrir, y ustedes también. Si les toca sufrir aquí, sigan adelante. Les espera la victoria. Les espera el paraíso, la vida eterna. Y el resultado de todo esto, para terminar, donde voy a ir muy rápido, versículo 21 y 22. Y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. ¿Ve que ahora aquí está el resultado de la vindicación para los cristianos del primer siglo y para nosotros? Cuando dice correspondiendo a esto, ¿de qué se refiere? ¿A qué se refiere cuando dice de que fueron salvados por el agua, por medio del agua o a pesar del agua? Fueron salvados del juicio que Dios trajo por medio del agua. Y dice, bueno, correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva. Pedro no está diciendo que el bautismo en agua salva. Lo que Pedro está diciendo es fácil. Dios salvó a Noé del juicio, a pesar o con el agua que trajo. Hubo un juicio de Dios en el agua y Dios salvó a Noé. El bautismo simboliza el juicio de Dios sobre el cristiano. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo de lo que Dios ha hecho en mi corazón. Ya Dios juzgó mis pecados. Ya Dios trajo juicio a mis pecados por Cristo. Y si leen el contexto de este pasaje, termina diciendo, ojo, el versículo 21, mediante la resurrección de Cristo. Entonces, lo que Pedro está diciendo, cuando el cristiano se está bautizando, es igual que lo que pasó en los días de Noé. Dios trajo juicio por medio del agua y él fue salvo. El bautismo está representando de que Dios ya trajo juicio sobre esa persona y fue sobre Cristo. Vean el contexto, Cristo sufrió por mí. Dios trajo juicio por mis pecados y a pesar de eso me lavó de mis pecados. El agua no quita el pecado, es lo que representa el bautismo, que Cristo me lavó. De hecho, el bautismo por el Espíritu significa eso. El bautismo por el Espíritu es que Cristo me lavó de mis pecados. Y el bautismo en agua representa eso. Entonces, correspondiendo a esto, el bautismo ahora me salva, sí. La persona que ahora es bautizada en agua, que realmente ha nacido de nuevo, eso lo está salvando. Porque está representando lo que Dios ha hecho en su corazón. No el mero bautismo en sí, porque es agua. Porque Simón el mago en Hechos capítulo 8 se bautizó y no lo salvó, sino un verdadero cristiano. Y termina diciendo en el versículo 21, la resurrección de Cristo. Cristo resucitó. Sus pecados fueron perdonados. El Padre lo aceptó, la ofrenda. Y todo esto es lo que Él iba a proclamar. Cristo les iba a proclamar a los ángeles que pecaron, a las potestades superiores en los cielos, cuando dice en el versículo 22,
quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo. Nótese el pasaje, el contexto. Habiendo subido al cielo. ¿Cuándo fue que él proclamó a los espíritus? Contexto. Habiendo subido al cielo, ¿verdad? Después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades. Cristo subió al cielo diciendo: todos ustedes, los demonios completos, Satanás está a mis pies. Yo los vencí en la cruz. Eso fue lo que él fue a proclamar. Y ahora Cristo es levantado en gloria. Ese es el resultado, en el caso de Cristo, de haber sufrido injustamente. Y el resultado de nosotros también es lo mismo. Si nos toca sufrir injustamente, vamos a ser vindicados por la sangre de Cristo. Estaremos en el cielo. Y si nos toca esperar vivos el día del Señor, seremos transformados en gloria y viviremos para siempre en este mundo, cielos nuevos, tierra nueva. Así que, hermanos, ese versículo 19 y 20, mi idea no era que ustedes entiendan la interpretación, es como cuadra en ese pasaje. Dios estaba vindicando a Cristo, aunque sufrió injustamente, para simplemente darnos aliento a nosotros. Si nos toca sufrir en este mundo, tranquilo, Dios nos vindicará. En aquel día del juicio escucharemos a muchos que se burlaron de nosotros por ser cristianos, que nos ofendieron, que nos maltrataron, que no nos entendieron nunca. Escucharemos decir cara a cara a Jesús a ellos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Lo escucharemos. Y ahí vamos a ser vindicados cuando escucharemos que nos vean a nosotros y nos digan: buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ahí entonces seremos vindicados. Aquí es probable, como dijo Pedro, si es la voluntad de Dios, tal vez nos toque sufrir. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque aunque vemos que este mundo se va poniendo cada vez de mal en peor, las situaciones económicas, los problemas, ahora tenemos una esperanza, Señor, y un mandato. Tú nos has ordenado hoy mantenernos firmes, a no acobardarnos, a presentar defensa y proclamar el Evangelio. Sin embargo, nos has hecho recordar lo que Cristo sufrió injustamente y que tenemos un ejemplo a seguir. Y así como Cristo y Noé fue vindicado, lo seremos nosotros. Un día, Señor. Tal vez nos toque sufrir muchas cosas en este mundo. Sin embargo, la idea es que pongamos nuestros ojos, Señor, no en este mundo, sino en la vida que nos espera. Ayúdanos a pensar de esta manera, Señor. Hay una vida que nos espera. Una vida después de la muerte, donde no habrá llanto, crujir de dientes, no habrá tristeza, no habrá dolor, no habrá pecado, no habrá maldad, no habrán personas que hagan lo malo y se salgan con la suya. Ayúdanos a pensar, Señor, que un día veremos que valió la pena negarnos al mundo. Un día veremos que valió la pena vivir para ti, Señor. Cuando veamos al mundo entero condenado, cuando peguen gritos de dolor, nosotros tendremos tanta alegría que necesitaremos un cuerpo glorificado para resistir tanta alegría, Señor. Gracias. Gracias por animarnos, Señor. Ayúdanos a vivir en este mundo como tú lo deseas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos en 15 minutos.